¿Qué diferencia hay entre Buda y nosotros? Buda tiene una confianza total en la bondad fundamental. Él sabe por experiencia directa que la bondad fundamental está aquí, tanto si confiamos en ella como si no. Todos somos seres despiertos, dotados de amor y de una sabiduría esplendorosa. La sabiduría y la compasión de un monarca universal yacen en nuestro interior como semillas que esperan la luz del sol. Pensamos que nos hemos desviado completamente de la realización 180 grados, pero en realidad estamos cerca. Se trata tan solo de unos pocos grados. Siempre me han inspirado mucho estas palabras de sabiduría y aliento, porque hay días en que se diría que las cualidades de un Buda se encuentran en otra galaxia. En realidad, la sabiduría y la compasión están siempre a nuestra disposición. Para verlo no hace falta viajar al Extremo Oriente, ni cambiar de forma radical nuestro modo de vida, sino realizar un cambio sutil en nuestra actitud. Aprender a gobernar es cuestión de cultivar la confianza en la bondad fundamental. Para hacerlo, debemos llegar a ser diestros en acumular virtud cada día. La mayoría de nosotros se despierta por la mañana sin haber dormido suficiente. Un poco groguis, llegamos a trompicones al cuarto de baño o a la cocina. Y después continuamos tropezándonos a lo largo del día sin reflexionar demasiado. Nos hemos habituado a una manera de ver las cosas centrada en mí, basada en una sensación constante de ligera irritación, depresión o ansiedad. La expectativa de darle la vuelta al y yo qué de la noche a la mañana para pasar a estar satisfechos, alegres, a ser acogedores y sabios puede parecer tan irreal como el sueño que tuvimos anoche. Cuando queremos tener el cuerpo en forma, no pretendemos que en una semana de entrenamiento se produzca un cambio radical. Tampoco empezamos pasando 5 horas diarias en el gimnasio. En cambio, caminamos, corremos un poco, hacemos unos cuantos levantamientos de pesas y estiramientos. Así nos sentimos revitalizados e inspirados el resto del día. Y antes de ser conscientes de ello, somos más fuertes, tenemos más energía y dormimos mejor. Del mismo modo, la manera más práctica de asegurar nuestro progreso en el camino del gobernante es entrenarse todos los días, durante un breve periodo de tiempo, en cambiar nuestra actitud aunque solo sea un 10%. Exigirse demasiado puede echar a perder todo el proceso, igual que cuando se corre demasiado tiempo muy rápido o se levanta más peso del que uno puede. Por ello, aconsejo que los principiantes mediten durante 10 minutos, sin esperar resultados inmediatos. La forma más razonable de planteárselo es pensar: puedo seguir irritándome el 90% del tiempo, pero con el otro 10% de mi mente y de mi corazón voy a intentar poner a los demás en primer lugar. Cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es estabilizar mi mente emplazándola en la respiración. Cuando surge un pensamiento, lo reconozco y vuelvo a centrarme en la respiración. Después dirijo mis pensamientos hacia cómo serles útil a los demás, cómo aprender más ese día o cómo levantar el caballo de viento. Estoy avivando la compasión y despertando la prajna, palabra sánscrita que significa conocimiento supremo, acerca de cómo voy a vivir el día. Mientras estabilizo la mente en la respiración, estoy poniendo mis pies en el suelo, como el tigre, contemplando ideas que merecen la pena. Estoy edificando la mente con disciplina, como el león. Estoy forjando mi actitud. La vida está siempre intentando tirarnos de la silla de montar de la bondad fundamental. Pero yo sé que si mi mente se coloca en el sitio adecuado al principio, voy a llevar la voz cantante a la hora de gobernar mi día. Incrementar la confianza en la bondad fundamental es una práctica que dura las 24 horas del día.
Durante la breve práctica formal de aproximadamente 10 minutos por la mañana, usamos la neutralidad esencial de la mente para permitir que las fuerzas positivas impregnen nuestro ser. Estamos reposando en nuestra paz inherente, refinando nuestra destreza para ser una persona mejor y reuniendo las fuerzas necesarias para vivir bien el resto del día. Estamos adquiriendo más lucidez, quitando una capa tras otra de indecisión, ignorancia y duda. Después nos adentramos en la vida y llevamos a la práctica nuestra contemplación de las actividades diarias dedicándonos a la virtud. Al entrar en contacto con el cielo cada día, somos capaces de llevar la virtud a la tierra de nuestro mundo cotidiano usando la prajña relativa, que consiste en saber cómo funcionan las cosas y en pensar con precisión. Seguimos cultivando pensamientos y acciones que nos dirigen en la dirección adecuada, alejándonos de la trama del yo y acercándonos a la paz, la compasión y la sabiduría. Cuando los acontecimientos del día desestabilizan la mente, usamos las facultades de prestar atención y darse cuenta, para hacer que la mente regrese a la respiración o al tema de la contemplación matinal. En el transcurso del día, siempre intento contemplar un pensamiento, tanto si estoy hablando con los demás, voy en automóvil o como. Puede ser algo tan simple como hacer que la mente regrese al pensamiento, que los demás sean felices, en cuanto se presente la oportunidad. O bien puede que me centre en el no yo o en cómo ayudar a alguien que está enfermo. La fuerza de esa intención me ayuda a hacer caso omiso a la confusión y a disfrutar de la vida. Cuando aparece el ensimismamiento en el yo, uso la precisión de mi meditación matinal para que esa energía gire y vaya en sentido opuesto. Veo que cuanto más lo hago, menos preocupado estoy. Cada día presenta una nueva oportunidad para hacer más penetrantes y profundas las conclusiones a que he llegado en mi práctica matinal. Lo que hace que nuestra vida sea espiritual o mundana no es nuestra vocación, sino la perspectiva que tenemos de las cosas. Si queremos que la vida tenga un significado, hemos de tener un plan que conecte las causas y condiciones necesarias para que lo que hagamos ahora en el mundo tenga un efecto positivo en el futuro. Esta actitud conduce al lungta, el caballo de viento, la capacidad de cabalgar la fortaleza y vitalidad inherentes a nuestra facultad de darnos cuenta. Comenzamos a usar nuestras vidas para manifestarnos con determinación y seguridad, en vez de agresividad, estimulando nuestro amor y bondad y expresándolos con sabiduría. Muchas veces no tenemos nada claro cuál es nuestro propósito en el mundo, y eso ocurre porque relacionamos erróneamente las actividades mundanas con las emociones negativas. Creemos que triunfar en la vida significa lograr lo que nos proponemos con ambición y codicia. Pero estar atrapados en las emociones negativas y perpetuarlas no es triunfar en la vida, sino desconocerla totalmente. Se dice vulgarmente ojos que no ven, corazón que no siente, cuando en realidad la ceguera o desconocimiento es sufrimiento, mientras que el conocimiento es gozo. Para lograr la felicidad hay que cultivar la certeza en la perspectiva de la bondad fundamental y en respetar la ley del karma, es decir, las causas y las condiciones. El karma se mueve en dos sentidos. Si actuamos de forma virtuosa, la semilla que hemos plantado producirá felicidad, pero en caso contrario el resultado será sufrimiento. Es posible que usar la palabra virtud suene moralista, pero el karma no se basa en ninguna clase de valoración. Es simplemente el modo en que funciona la realidad. La felicidad que conseguimos a cambio de virtud puede ocurrir en el acto, o bien posponerse a un tiempo futuro. Uno de los términos tibetanos para mundano significa valiente.
Esta clase de valentía, que describe un mundo en el que no tenemos miedo a nuestra confusión, difiere de la valentía del gobernante, que se origina en la apertura mental y la precisión cultivadas durante la meditación. Damos rienda suelta a la ira y la codicia como métodos para resolver nuestros problemas, sin temer las consecuencias. Creemos que podemos enfadarnos y que no pasará nada. Confiamos en que el karma va a dejar de funcionar, por lo menos hasta que acabemos de gritarle a alguien. Si este estado de negación del karma fuera un lugar, todos tendríamos ya hecha la reserva para pasar allí una temporada. Pero no se trata de un lugar, sino de una perspectiva. ¿Y yo qué? Nos envalentonamos poniéndonos en primer lugar, enfadándonos, envidiando, enorgulleciéndonos. El ¿y yo qué? Es la actitud de los pordioseros y los tontos. Es como no tener miedo a las bacterias. Ya sea porque desconocemos la posibilidad de infección o porque nos creemos inmunes, no nos lavamos las manos ni limpiamos las heridas. Nos envalentonamos porque somos unos ignorantes, porque no sabemos cómo funciona el karma. El único modo de desligarnos de las ataduras del karma es dedicarnos a la virtud. Para hacerlo no tenemos que aislarnos del mundo, ya que según la tradición de Shambhala, estar en el mundo puede ser la base para alcanzar metas espirituales. Todo depende de la actitud que adoptemos. La mayor parte del tiempo nos vemos enfrascados en actos virtuosos o no virtuosos. O bien estamos atrayendo la energía dichosa del Drala y fortaleciendo el caballo de viento, la capacidad de lograr nuestras metas, porque nos elevamos por encima de la agresividad, o bien estamos acumulando drip e invitando obstáculos porque nos hundimos en la trama del yo. Esta táctica del 10% significa calmarse, dar un paso atrás y preguntarse, ¿qué perspectiva tengo? ¿Soy valiente porque tengo sabiduría y estoy dispuesto a ayudar a los demás? ¿O porque soy un ignorante y estoy dando rienda suelta a la negatividad? Recurrir al recuerdo de la experiencia que hemos tenido durante la contemplación matinal nos ayudará a recordar que ya hemos tomado antes la decisión de usar la compasión. Así que no vamos a cambiar ahora de opinión y dejar que un mal estado de ánimo cristalice en ira. Cuando volvemos al motivo de contemplación, en vez de reaccionar sin más ante los altibajos de la vida, estamos produciendo bancos de nubes de virtud. Cada día que pasa vemos con más claridad el poder de la mente. Cómo crea la confusión y cómo pensar con precisión y actuar de forma virtuosa nos mantiene en sólido contacto con nuestra sabiduría. Ese periodo de meditación de 10 minutos es importante. En él podemos estabilizar la mente y después contemplar el sufrimiento, la impermanencia o el no yo. Podemos considerar cómo llevar una vida buena o cómo podemos hacer hoy algo provechoso. Podemos pensar en qué pueden necesitar los demás. Es posible que intentemos simplemente encender una pequeña ascua de compasión en el corazón y llevarla durante el 10% del día. Por mucho que esta calidez pueda verse eclipsada por las abrasadoras llamaradas de la contemplación paralela del ¿y yo qué?, más adelante la compasión aparece de un modo más natural a lo largo del día y tiene más sentido. También podemos elegir como motivo de contemplación reírnos de nosotros mismos e intentar mantener el 10% de nuestra mente abierta a esa posibilidad durante el día, mientras observamos cómo el otro 90% se lo toma todo muy en serio. Ese 90% está constituido por funcionarios que no quieren perturbar el funcionamiento habitual de las cosas. Tienen el trabajo asegurado y solo quieren quedarse sentados en su despacho estampando en los formularios recibidos el sello yo, yo, yo. Aquel 10% mira al otro 90% con una sonrisa y le dice: te esfuerzas mucho en mantener la perspectiva del ¿y yo qué?
intentando que todo esté en su sitio, tu ambición, tu fama y tu riqueza. Es absurdo. Vas a tener que repetir de nuevo todo el proceso mañana. ¿Y total para qué? La mayoría de tus esfuerzos no hacen más que reforzar la preocupación, la frustración y el miedo. Ese 10% es un destello que brilla en un pequeño recodo de la mente y dice: intentemos llevar la vida de forma un poco distinta hoy. Es el claro entre las nubes que deja pasar el brillo del sol. Con ese cambio de actitud del 10% empezamos a ir contracorriente. Ahí tenemos al verdadero gobernante, que no es aquel que está estampando yo en todo por miedo a hacer algo diferente. El 10% que hace que el día sea diferente es el que piensa que cada momento del día es especial, mientras que el otro 90% es el yo mezquino e irritado que dice: dejadme en paz, estoy ocupado. No hay nada nuevo bajo el sol. El 10% está diciendo: somos el sol. ¿Cuánto tiempo al día dedicamos a mantener pensamientos negativos en la mente? Aunque estos estados de ánimo sean pasajeros, están tan profundamente arraigados que pensamos que ellos son nosotros. Cuando meditamos en las emociones negativas, estamos arraigando el hábito del yo. Cuando nos familiarizamos en exceso con este hábito del yo, comenzamos a confundirlo con la naturaleza de la mente. Efectivamente, es cierto que parece ser nuestro estado fundamental y que, como meditación, se lleva a cabo aparentemente sin esfuerzo. Podríamos pasarnos así toda la vida. Sin embargo, el resultado producido al emplazar nuestra mente en estas emociones negativas y mantenerla ahí no es agradable. Nos olvidamos de respirar y al final del día estamos ansiosos, deprimidos, exhaustos. Nos cuesta incluso conciliar el sueño porque hemos estado grabando ideas e imágenes molestas y negativas durante todo el día. El gobernante le saca partido a la neutralidad de la mente. Decidimos reducir el porcentaje de tiempo dedicado a la emoción negativa e incrementar el dedicado a los pensamientos e ideas que van a alguna parte. Si emplazamos la mente en pensamientos basados en la compasión y la sabiduría, entonces la mente se familiarizará con esa clase de ideas y, como ocurre con cualquier otro hábito, éstas se incrementarán. Podemos servirle a nuestra mente un vasito de ¿y tú qué?, en vez del habitual ¿y yo qué? Y es que cuando dotamos a nuestras actividades cotidianas de una mayor amplitud de miras, nuestra actitud cambia. Esta estrategia del 10% tiene mucho que ver con nuestra actitud, que es como el portaestandarte en una ofensiva militar. Todo el mundo sigue a la bandera porque señala dónde se está librando la batalla. Cuando nuestra actitud anda por los suelos, allá van a parar nuestros pensamientos. Y cuando sube a la cima de la montaña, nuestros pensamientos la siguen. Cambiar de actitud es la manera de cambiar la vida. Y del mismo modo que ocurre cuando queremos dejar el azúcar o la cafeína, si introducimos el cambio poco a poco, se acaba produciendo un efecto de bola de nieve. Los corredores dicen que hay que establecer una base, una rutina coherente para desarrollar la resistencia y la fuerza. Una vez establecida esa base, aunque hayamos dejado de correr, es fácil volver a estar en forma, porque al cuerpo le resulta familiar correr, sabe cómo hacerlo. Cuando comencé a correr, me percaté de ello, ya que una vez que desarrollé una buena base, tenía confianza y entonces podía correr mirando a mi alrededor, ver a dónde me dirigía y disfrutar del paisaje, mientras que antes estaba luchando sin espacio en el que poder apreciar el día. De modo análogo, cuando emplazamos la mente en la respiración, adquirimos una base de estabilidad que conduce a la paz. Y cuando contemplamos las verdades acerca de la existencia, adquirimos una buena base de conocimiento que conduce a la sabiduría.
Cuanto más cultivemos la estabilidad y el conocimiento, con más claridad veremos y más confianza tendremos. Una vez que tenemos una base sólida, nos apetece dedicarnos a la virtud y disfrutamos siendo generosos y pacientes. Cambiar nuestra actitud en un 10% cada día tiene unas consecuencias increíbles. Cuando nos aventuramos en el camino del tigre, el león, la garuda y el dragón, practicar cada una de sus virtudes se convierte en una cuña que clavamos dentro de la grieta que hay en la roca del ensimismamiento en el yo. Cada vez que reposamos en la satisfacción, cada vez que ayudamos a los demás, cada vez que trascendemos nuestro apego, cada vez que nos relajamos en nuestra propia sabiduría, estamos vertiendo agua en esa estaca de madera que en algún momento se hinchará lo suficiente como para romper la conceptualización y el miedo que nos mantienen atrapados en la claustrofobia del yo. Entonces se revelará nuestra bondad fundamental y nuestra vida cobrará sentido. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.